Bienvenidos de nuevo a estos coloquios que mantiene la otra parte de Black Media con sus socios, colegas, amigos de el Cineclub de Tibasosa, Corral de Piedra. Hoy vamos a dedicar aquí con Andrés Ríos Jiménez, gran programador, una discusión bastante singular, diría yo, sobre un director que acaba de fallecer que se llama David Lynch, del cual las hordas cinematográficas, las hordas de críticos, en su gran mayoría nacionales, para el caso que nos acontece, Sí. definen que es el final del mundo. O sea, H.G. Wells ha quedado solo. ¿O qué opinas, Andrés? Pues tanto como el fin, El mundo no sirve al principio. puede ser el principio del fin para, para una tendencia y sobre todo una construcción de autor, como él lo denomina, abstracto, ¿no? Sí. Y que puede que desaparezca con su ausencia física, pero que permanece en lo tangible, ¿no? En lo que se ha escrito de él, en sus películas, en sus cortometrajes. O sea que de alguna manera oramos para que haya más entendimiento en esas conciencias sobre la figura cinematográfica de David Lynch. Puede hacerse una plegaria y decir, Laura vive. Laura it's alive. Y eso me recuerda antes de comenzar de que ese It's Alive era de Mel Brooks en Frankenstein Jr. cuando se despierta Frankenstein dice It's Alive, Terry Garr y Martin Feldman. Y lo digo en relación a que Mel Brooks, ese director, cómico, actor, inventor del Superagente 86, fue nada menos ni nada más que el productor de El hombre elefante. dando este prefacio obligado de esta tarde aquí entre Genesano y Tibasosa. Me permito recoger mis bártulos. Este libro se llama Lecciones de Cine y es de Laurent Tirat, un director francés que estudió en Nueva York, escribió una serie de artículos en el 2001, casi como a la edad de 30, 35 años, para esta revista Estudio francesa sobre directores norteamericanos, japoneses, etcétera, ingleses, españoles. Y me llamó la atención encontrar que hay una entrevista muy corta con el señor David Lynch, que es la tercera parte de este libro, y mi querido Andrés dice, Tejedores de Sueños. Okay. Pero aparte del título, los agradecimientos y el prefacio trae algo interesante de Lynch que de alguna manera nos va a inducir en ese camino de los sueños. De sus sueños. Le preguntaban al señor, a Laurent Tigan, Laurent, sí, piense en Tirat, ¿cuáles han sido los momentos más gratificantes en relación a sus entrevistas? Como nos toca hablar de la de Lynch, dice, enseguida se me ocurren dos, que es un dato interesante. El primero fue cuando Jean-Pierre Junot, que era Junot Caro, en Delicatessen, los de, hizo una línea independiente, Amélie, etcétera, etcétera. Me dijo que había leído la entrevista con David Lynch y que había intentado poner en práctica algunas de las ideas de Lynch en el rodaje de Alien Resurrección, que es casi como la cuarta versión de Alien después de las que hizo el inglés. Y el segundo fue cuando Tim Burton acabó planteando una pregunta del millón. ¿Vas a convertir todo esto en un libro? Y lo ha convertido en un libro. Entonces, ya para darle la palabra a Andrés, me permito leer el capítulo dedicado a la introducción de David Lynch, que me parece bastante determinante con lo que hablábamos al inicio. Dice quien hace la entrevista, David Lynch no es en absoluto lo que esperas que sea. Sus películas suelen ser extrañas y retorcidas, repletas de personajes ambiguos y a veces aterradores. Pero el hombre que hay detrás de la cámara es uno de los directores más sencillos, cálidos, afables
que he conocido. Por eso me preocupa mucho más lo que sucede realmente en los recovecos más oscuros de su mente. Y yo agregaría en los recovecos más oscuros de su mente cuando quien hace la entrevista dice, solo tenía 16 años cuando vi por primera vez Cabeza de Obrador y tuve que salir del cine a la mitad porque la experiencia me hizo sentir demasiado incómodo. Y ustedes, críticos, espectadores, que hablan del final del mundo con la muerte de Lynch, ¿qué opinan? Y como te decía al principio, yo no considero que sea la muerte del cine, mientras hay espectadores que puedan verse Cabeza de Borrador y salir aterrados, pero como decía en este otro libro de Paridos de Lynch, no mentiras, como decía Hitchcock, Disculpe, era el que decía, sí, o este otro director. estaba Fellini, Federico Fellini. le decía, que decía, puede estar muy loco, pero me encanta. Claro. Sí, aquí en el pez dorado me permite Pero hay una parte mostrar. interesante que es Kubrick, el que más de alguna manera tiende a Lynch en en todo el sentido de la palabra. Sí, porque es Kubrick, Sí. sí es como la siento, es Kubrick quien ve, primero es un gran referente Para Lynch. para Lynch en todo su trabajo. Pero ya habría que aclarar que realmente lo que produjo y me corriges, que Lynch empezara a tener como cierta respetabilidad fue a través del trabajo que hizo con Julia Serhat, Cabeza de Borrador, que fue espectacular en cuanto a su propuesta cinematográfica, pero luego volvió al remanso, siendo clásico con El Hombre Elefante, que fue quien lo catapultó realmente. Y se pensó que iba a tener un Olimpo grande que solo tuvimos de alguna manera con Twin Peaks en todo el sentido de la palabra, por toda la evolución que tuvo con Corazón Salvaje, y la que hizo con Rossellini, etcétera, con Isabel Rossellini. En el Terciopelo Azul. Terciopelo. Ese Bueno, material de Kubrick eso es un libro buenísimo. De alguna manera hice uno de los programas de la otra parte de la de los primeros con ese libro. no, pero ahí sí me equivoco con Fellini, porque, porque de hecho a Fellini lo conoció fue ya en su lecho de muerte. Su leche de muerte. Pero en cambio a Kubrick sí, ve Kubrick su película de Cabeza de Cabeza de Honor y dice, me ha encantado su película. Y así, o sea, se ha maravillado Kubrick en su momento viendo Cabeza de Borrador, que él dice, ya puedo morir feliz, porque es su director predilecto, su gran referente, y que vea su primer producción y que la pruebe de esa manera y que la disfrute, que la tenga ya Kubrick dentro de sus Y Kubrick ya para esa época, si favoritas. no estoy mal, ya había pasado ese borrador, ya tenía 2001 Odisea del Espacio. Sí, sí, porque eso es el 77. Ya había hecho Lolita, porque después cuando migró a Inglaterra, ya tenía un antecedente y un precedente que lo hizo hasta el final inmortal, se puede decir. Sí, bueno, perdí acá lo que iba a decir, pero A propósito de lo que estabas diciendo de Fellini, aquí leyendo nuevamente a Lauren Canel dice, mis referencias. Si tuviera que elegir películas que para mí representen ejemplos cinematográficos como perfectos, ojo, Lynch hablando de cosas perfectas, cuando él nunca hablaba de lo perfecto, sino decía que no necesitaba ser perfecto, sino hacerlo, porque deducía que ya lo que estaba haciendo era perfecto. el solo hecho de hacerlo. Por eso lo ha hecho hacerlo. Creo que la reduciría a 4. Y ojo a espectadores y Andrés para la discusión. La primera sería 8,5 de Federico Fellini. Marcello Mastroianni, Sí, 1963. Por la manera que Federico Fellini logra con una película lo que hacen muchos pintores abstractos, que es en otra de las decisiones y perversiones de Lynch,
que pintaba a través de las caricaturas y de los animados. A saber, comunica una emoción sin decir a nosotros que nunca nada más de forma directa, sin explicar nada, simplemente mediante una especie de pura magia. Pero resulta que 8 y medio de alguna manera era una interpretación de la vida de Fellini y de su infancia, representada en el personaje ególatra de Mastroianni, en la escena de la famosa fuente de Trento donde se baña y es el galán. Que está todo. Por motivos similares también escogería El crepúsculo de los dioses, de Sunset Boulevard. Ustedes se preguntarán por qué estoy flotando en una piscina. El crepúsculo de los dioses, que a propósito me recuerda a un gran amigo director de cine que era Luis Ospina, No, que escribía en un periódico en Cali con el seudónimo de Norma Desmond. Me mandaban material con Norma Desmond y nunca lo podía sacar del correo porque Norma Desmond solo existía en la cabeza de Luis Ospina. 1950. Aunque el estilo de Billy Wilder es muy distinto al de Fellini, consigue lograr una atmósfera abstracta muy similar. O sea, lo que tú dices es algo abstracto que es lo que te interesa hablar. No tanto por la magia como mediante todo tipo de trucos estilísticos y técnicos. Puede que Hollywood en última fue un gran detractor de él, o él fue un gran enemigo indirecto, no de Hollywood ni de Trump, porque todavía no estaba Trump. ¿Qué escribe en esta película? En esta película nunca existirá, pero nos hace creer que sí y nos surge en él como en un sueño. O sea, un poco lo que tú hablas. Lynch se sostiene sobre lo onírico y sí, hace sus propias versiones de lo onírico, tratando de decir que no es un sueño sino una realidad, pero en últimas es un sueño para quien lo está viendo. Creería. sí. Al final siento que, como la gran mayoría, nada surge de la nada. Ajá. Siempre debe haber algo para que se y leyendo, digamos, parte de la niñez o de la formación de los padres de Nietzsche, Ok, sí. ¿sí? Cómo son tan determinantes en su vida. El hecho de mantener ese contraste que luego, hablando contigo, lo interpretamos en Twin Peaks, en Terciopelo Azul, ¿sí? Donde su padre es este científico investigador del Ministerio de Agricultura y está en Montana y disfruta de ese gran laboratorio lleno de bosque. Las hormigas que son su alter ego. Exactamente, cómo ve eso en las hormigas y, y cómo se convierte también en un discípulo de su padre y de la contemplación y el cuidado de la madera. Por eso tanto lo hace Lynch, digamos, tan solo en Sin ser ebanista, como el Sí, oficio que maneja la madera. exactamente, pero tiene un cuidado y tiene una serie de objetos y elementos dentro de toda su casa ya como tal, donde resalta la madera, ¿sí? Y por el otro lado está su madre, que viene de esta ciudad de Brooklyn industrializada, y ya ahí yo pienso lo combina con Filadelfia, cuando él va a Filadelfia y está en Filadelfia y se da cuenta de que pues es una sociedad llena de podredumbre, muerte, de tragedia, y juega entre ese contraste entre la maravilla del bosque, ¿sí? O bueno, al menos así yo lo interpreto. Como la sociedad del bosque, los animales, los insectos. Y del otro lado está lo podrido, ¿no? Lo lúgubre, lo oscuro, el metal, la industria como tal. Y en ese sentido, él percibo que entrelaza eso y junta esa dualidad para darle esos contrastes que luego habla de su abstracción. Que en última se convierte en un género. Podríamos hablar, no sé si estén de acuerdo todos, de si existiera el género de la abstracción. Para terminar, Pues, digamos, Fellini, hablaba de Fellini, hablaba de Billy Wilder, y mire, este para mí fue una sorpresa. A continuación proyectaré Las vacaciones de Monsieur Lowe de Jacques Tati, 1956, por el sorprendente punto de vista en el cual Jacques Tati analiza una sociedad.
O sea, analiza burlándose de la sociedad dentro de algo cotidiano, es lo mismo que haría Lynch, abstrayéndose de la sociedad para crear su propia sociedad. Exactamente. Es, Es interesante. Y permíteme, cuando ves sus películas y dice Lynch un poco lo que estás diciendo, te das cuenta de cuando conocía llamaba a la naturaleza humana a través de los viajes con el padre al sí, campo, y no puede ser más que una inspiración para hacer lo mismo. Y lo repite, es consciente de eso. Finalmente, me refiero a la película La ventana indiscreta, sí, 1957, por la brillante manera como que Alfred Hitchcock consigue crear, o más bien recrear, porque es un voyerista que se vuelve doblemente voyeur cuando manda a su amiga a que le ayude a averiguar. qué es lo que está pasando en esa ciudad. Exactamente. Esa película es muy interesante. En todo el mundo interior, en unos parámetros reducidos, James Stewart nunca deja la silla de ruedas en toda la película y sin embargo, a través de su punto de vista, seguimos un plan para un asesinato muy complejo. En el filme, Hitchcock se las arregla para coger algo enorme y condensarlo hasta convertirlo en algo realmente pequeño, y lo consigue mediante un meditado control total de la técnica cinematográfica, y en la escena en la cual Hitchcock jugaba también a aparecer en sus películas, que aparece en el callejón que une a los dos edificios. Sí, en sus cameos corticos ahí. O sea que esos cuatro directores crean todo un mapa cinematográfico desconocido: Fellini, Billy Wilder, Hitchcock y Tati. Por favor, qué cuadrilátero, eso parece un octágono. ¿Eh? Pues uno, justamente ahí no puede uno decir tan a la ligera que el cine muere. No, el cine evoluciona a partir de ellos. Exactamente, o sea, es Lynch quien en su mundo y en su abstracción, pues toma de ellos y lo ubica y lo ajusta pues a sus realidades y a sus vivencias, ¿no? O sea, en este otro ay, perdón, de las vidas secretas Ah, que es un libro maravilloso. Ya sé que están los directores. de los directores, uno se da cuenta pues de toda esa frialdad y esa curiosidad sobre todo de cambiar, fíjate eso, de cambiar lo muerto y darle unas nuevas formas, porque él cogía y empezó a disecar en un momento los animales y a abrirlos y a partirlos y a quitarles. Y queda como rompecabezas. Exactamente, y luego los ubica de otra forma para darles un tipo de forma o de sentir. Entonces, Pero ese sentido sería lo que hemos venido hablando de la famosa abstracción. yo creería que sí, porque sí, o sea, si uno se da cuenta en su filmografía, puede encontrar muchos matices que en un momento se entrelazan y te confunden, pero al final te dan una respuesta. Pero ahí me surge una pregunta. Dices que se entrelazan y al final dan una respuesta, pero el público o espectador y él mismo sabe qué objeto era. Por decir algo, coge un pato, lo diseca, lo parte, lo fragmenta, lo vuelve rompecabezas, pero uno sabe que es un pato, pero él lo convierte en otra manera de pato sin que pierda la naturaleza de pato. Exactamente. Mira, digamos en Terciopelo Azul, cómo inicia con esa oreja pudriéndose en el césped, con las hormigas, o sea, como las hormigas para él son, eh, por más decir, su animal favorito. Son como su otro yo. Sí, sobre todo por esa capacidad de entrega y de trabajo y de constancia, ¿no? Que es lo que al final él también dice, que lo que decías ahí no es perfecto, pero en el hecho de hacerlo, de no quedarse en, bueno, hice una parte y ya ella está ahí, sino de insistir y de no echarse, digamos, a la pena, que le pasó en Cabeza de Borrador, porque fueron 5 años para Pero sacarla. también le pasó con Dune, que fue un fracaso que venía de Sí, Jodorowsky, y después Villeneuve vivió de los dos muertos y sacó un resucitado que pues se está muriendo, que son Don 1, Don 3 y una serie de televisión. Pobre Villeneuve, era tan buen muchacho, como decían en Betty la Fea.
Aquí hay algo interesante sobre Ojeador. los actores. Dicen, los actores son como instrumentos musicales. Este es un dato interesante, sobre todo por su músico, el músico en toda su vida. Angelo Badalamenti. Valentine dice, Divino. encontrar un actor que sepa interpretar un papel específico no es tan difícil. Será Isabella Rossellini, será nuestro personaje principal de David Hopper, como un Victor Hopper, Perú, Jonathan Cage en su corazón salvaje. Era el que te el Mulholland Drive. Encontrar un actor que sepa interpretar un papel específico no es tan difícil, pero él lo logra. Punto a favor. Lo difícil es encontrar el adecuado. Pero entonces, cuando dice el adecuado, no sé qué opinas. Si el adecuado es en que moldea a su necesidad adecuada o a la necesidad del actor para convertirse en personaje. Yo creo que se moldea el actor a su necesidad. Pero mira lo que dice con respecto a lo que tú dices para complementar. Lo que quiero decir es que para un determinado papel, ojo, es posible que haya 6 o 7 actores que te ofrezcan la misma interpretación, pero todas interpretarán algo distinto. Entonces se me ocurre, según lo que tú dices, ¿será que coge ese actor de los 7 y se los pasa a uno solo? Que es el caso del personaje de Twin Peaks, que sigue siendo el mismo, pero 7 veces diferente. Se me ocurre, ¿no? Aquí, perdón. Sí, bueno, pues juega en... Es que me parece sobre todo muy interesante cómo juega con esos personajes, ¿sí? Y les da un papel que parece ser el principal, Pero no es. pero no es, o sea, hay otro que está ahí. O sea, uno cree que Laura Palmer es el personaje principal. Sí, está ahí dentro de las palabras, dentro de la indagación, la intriga de su muerte, Pero la hace figurar como principal y se convence para actuar como principal cuando realmente no es. cuando realmente no es, o sea, o sea, no vive ni en el primer capítulo, o sea, Correcto. nace muerta. Nace muerta. Y ahí está esa otra conclusión. Y dice, es un poco como la música. Puedes tocar la misma pieza con una trompeta o una flauta. Obviamente, las dos tienen aire, pero tienen otra intensidad Sí. armónica. Ajá. Las dos te ofrecen algo maravilloso, pero en dos direcciones distintas. Y tienes que elegir cuál es la mejor opción. Una vez que has escogido a los actores, creo que el secreto para conseguir la mejor interpretación es crear el ambiente más cómodo posible en el plató. Como decía mi amigo Roberto Tiana, la mise en escena en el plató, en el estudio. ¿Verdad? El plató es para sentirse como de una universidad no pública, porque eso da pena decir plato, porque pensará que es de comida, es el plató, el estudio. Es interesante porque el estudio o la escenografía determina también el comportamiento del personaje, que eso es muy particular. Claro, como los espacios y las situaciones en las que se encuentra En los conejos, en Promics. en Rabbit, Sí, cómo todo sucede ahí en una sala comedor. o sea, podemos decir que la sala comedor no es lo importante, sino los conejos que hacen parte de la sala comedor. Porque nadie ha visto una familia de conejos en una sala comedor, a no ser que sea en una película de Walt Disney. En Blancanieves, bueno, la Cenicienta no, en Blancanieves es más fácil. Exactamente, ¿quién le da el sentido a, Al conejo o a la sala. el conejo o la sala al conejo? Alicia, El problema es que si hay solo zanahorias, dejaría de ser una sala de conejos, a ser un comedor de conejos. Sería una jaula de conejos. Una jaula de conejos también es una escenografía. Pero mira, aquí no hemos ganado que está interesante. Bueno, Pero nada, entonces todo lo me necesitan porque finalmente son ellos quienes hacen el mayor sacrificio. sí. Son los que están delante de la cámara, son los que más tienen que perder y aunque quizás se estén divirtiendo, siguen aterrorizados por cómo será el resultado y por eso tienen que sentirse lo más seguros posibles. Nunca intento engañar ni torturar a mis actores, pero sería interesante una película que se llame David Lynch, el torturador. Pues Nunca grito. No sé, creo que ahí se equivoca. Bueno, en realidad a veces
sí que lo hago y se reconoce que grita, pero siempre es por nunca. frustración, nunca porque creo que vaya a ayudar en la escena. Hay que hablar mucho con los actores antes de estar seguro de que nos movemos en la misma dirección. Pero entonces uno preguntaría, ¿tú qué opinas? ¿Moverse en la misma dirección es que el director también actúe o indique cómo quiere que actúe? No, pues indica cómo quiere que actúe. Sí, A claro. pesar de que, pues, Lynch lo hizo, digamos, en Twin Peaks, ahí con Bowie también, y Ah, con actuaron David ahí. Bowie. Sí, que hacía en la segunda temporada del detective del FBI que llega a ayudar a la gente Cooper a ver qué es lo que está pasando. Que eso me recuerda a uno de los Mm, bellos papeles para los oyentes de Bowie en El hombre que cayó de la tierra de Nicolas Roy, que es el uf, extraterrestre, que es excelente. bellísima. Y en Merry Christmas, Mr. Lawrence, de Takeshi Exactamente. Kitano, que se enamora del gran Yuki Sakamoto en la película de Takeshi Kitano, Que plantea que esa está, homosexualidad que está enterrado bajo la tierra. Es un papel maravilloso. para verla en la próxima Navidad. Y para dar un complemento a eso que hablamos de David Bowie, Jagger hace un papel de western en otra película inglesa y también siempre trata de ser Jagger, pero con vestimenta. Mm, A diferencia de Bowie, que también tiene una lindísima haciendo de duende, de un duende malo. bueno, una- La olvidé, bueno, pero ya nos llevamos a que nos estamos saliendo y bueno, con otro ya para punto. terminar. Eh, eh, pero sí, pero digamos, a diferencia de su gran referente de Ajá. Hitchcock, no tenía esa estructura marcada y Es que Hitchcock marcaba por su barriga. tenía la facilidad de leer sin mover, sin tener los brazos y sostener. Y además Hitchcock tenía su amiga, su mujer, que era como su asistente, la que le movía las insinuaciones. Que hay un libro maravilloso a relación de su mujer con Hitchcock que le encantaban las mujeres rubias, como Tippi Hedren, los padres. Dice que los padres salió Seguramente. del odio que le tenía porque no le paró bolas la bella Tippi Hedren. Le mandó los cuervos. Ah, Ahora interesante. preguntar, ¿qué te hubiera mandado? Me hubiera mandado todos sus animales. O sea, con brazos de articulaciones de arañas. Sí, unas personas, ya para terminar esta última parte, acepto, dice Lynch. A la gente no le gusta repetirse y a nadie le gusta hacer lo mismo una y otra vez. Bueno, puede ser relativo. Al mismo tiempo, todo el mundo es un poco esclavo de sus gustos particulares. Es algo que hay que aceptar sin caer forzosamente en la trampa que supone. Todos los directores evolucionan, pero un proceso lento y no hay motivo para tratar de acelerarlo. ¿Podríamos decir exactamente lo mismo? ¿O realmente su acelere fue como una inercia que nos mandó a Twin Peaks a hacer 3 temporadas dejando atrás todo lo que había hecho? Corazón salvaje, cabeza de borrador, el hombre elefante, Mulholland Drive. Eso, pero Eso, pero eso. que sí, o sea, es inicio para Twin Peaks, que sí, o sea, lo que dices es cierto. Su paso a la televisión le da una popularidad. Sí. Le da otra universalidad, pensaría yo. Ok. El punto, y de pronto me equivoco, que pensaría que la televisión le planteó otra opción que el cine no le alcanzó a dar y tal vez más fama que la misma película. Las películas fueron individuales, Twin Peaks fue colectivo. Eso es interesante y lo tenemos por acá. ¿Quiénes más estuvieron? Ya, Michelle Rowe, por ejemplo, que no fue solamente él, sino como seis. creo que estuvo trabajando también con David Bowie. Hay una que la dirigió, creo que está en filmografía al final. Hay una que ahí está Diane Keaton, la gran diva de Woody Allen, dirigió en número 22 de una sección de Twin Peaks. Jeff Fallen, ¿no? Fue mucha gente. Sí, aquí en televisión, porque tuvo primero una serie de Cowboy and the Frenchman Ujú. del 98. Y sí, aquí dice The Twin Peaks del 90, son 29 episodios, las dos primeras temporadas. Y en esas temporadas fue donde actuó Diane Keaton, hizo solo una película. Ese es un dato bien significativo.
en la dirección, guión escrito, en esa estuvo Diane Keaton, sí, en el episodio 22, para que Y después está Jane Foley, que vean lo que es un director inglés maravilloso. Jane Foley estuvo en el 24, y solamente Lynch estuvo en 6 episodios, en el primero, los 2 primeros, octavo, noveno, el 14º y el O sea, 29. hizo 7, 8 de 20. Sí, o sea, hizo 6 del 29, Es un promedio bastante bajo. bastante para su dirección. 20%. Y Exactamente. repartió una cantidad de gente. Sí, Harley Payton, Felicia Brown. Y que tal vez no era muy determinante en ese momento. Entonces, por eso citamos a Foley, de mis directores preferidos. Lino Odessa, por ejemplo, recomiendo esa cinta. Y Diane Keaton, Looking for Mr. Goodman, que es profesora de prostituta de noche de Richard Brooks. Bueno, ya para despedirnos del señor Lynch, que estés en los cielos haciendo un Holland Sky. Digo, el cielo tiene una frase muy gisconiana. A ver. Solo puedes hablar de manera significativa de las cosas que te fascinan. Entonces viene la gran pregunta, ¿qué le fascinará al señor Lynch? Solo puedes crear historias o personajes si estás enamorado de ellos. Es como las mujeres. O a algunos hombres solo les gustan las rubias. Paréntesis, Alfred Hitchcock. Y de forma consciente no, nunca tendrá una relación con una morena. Creo que no conozco la primera morena en una película de Hitchcock. Hasta que quizás no encuentre a una morena tan especial que lo cambie. Nunca tuvo morenas. La verdad, no, habría que ver, pues, no. Y esto pasa con las películas. La mejor morena que he visto en el cine la tiene Jack Benet en Diva. Amén. Y con eso, Vamos. David Lynch, que estés en los cielos, sálvame si puedes y húndeme si no puedes. Gracias. Gracias.